Historia moderna de Occidente. Módulo 4. Difusión de las ideas ilustradas. Ya se ha visto a través de los aspectos que hemos platicado cómo las ideas ilustradas señorean, dominan el siglo XVIII. Francia, que desde las primeras décadas del siglo a través de Voltaire y Montesquieu había recibido el impacto del pensamiento científico y filosófico inglés y ponderado las virtudes de las instituciones políticas de Inglaterra, fue la gran difusora, vehemente y radical de la Ilustración. El prestigio y el ascendiente que esta nación tenía sobre el resto de Europa desde los tiempos de Luis XIV, que en la corte de Versalles había generado el modelo imitado de todas las cortes europeas, determinó la rápida penetración del espíritu ilustrado en la mentalidad occidental. La Ilustración francesa tuvo su mejor arma ofensiva en el mordaz ingenio de Voltaire y su mayor abrevadero en la enciclopedia. Apenas pasada la primera mitad del siglo, no solo los intelectuales y los oficiales aristócratas, sino también los señores rurales, los hombres de la banca y el comercio, los predicadores y hasta los monarcas, los déspotas de la época, eran en su gran mayoría o presumían ser ilustrados. En la segunda mitad del siglo, la Ilustración aparecía como una nueva religión en que el método experimental era la liturgia, la enciclopedia, la Biblia, la naturaleza, la iglesia, y todos los hombres de razón, la congregación o fieles. En aquel entonces se acostumbraban historias para demostrar que los reyes podían ser faltos de inteligencia ilustrada, como en el traje nuevo del emperador de Hans Christian Andersen. François-Marie Aurèle Voltaire resume en su personalidad lo más típico y lo más radical del espíritu ilustrado. Entró de lleno a la popularidad cuando, después de 3 años de exilio en Inglaterra, publicó su obra Cartas Filosóficas, en la que daba a conocer todos los aspectos de la vida inglesa, la multiplicidad de creencias y la tolerancia religiosa, la monarquía constitucional, la ciencia de Newton, la filosofía de Locke, la obra dramática de Shakespeare. A partir de entonces y hasta el momento de su muerte, su fama se extendió por todo el continente y su pensamiento ejerció una influencia profunda sobre los espíritus de la época. Voltaire, como Montesquieu, emprendió a través de la historia el estudio de la sociedad y la formulación de sus ideas filosóficas, religiosas, sociales y políticas. Era un viajero infatigable, recorría Europa, se exilió en Inglaterra, fue chambelán de Federico II de Prusia y consejero epistolar de Catalina II de Rusia. Es el representante más caracterizado del escepticismo demoledor. La ironía y la mordacidad fueron sus principales armas, esgrimidas magistralmente en poemas, obras de teatro, historias, ensayos, libros y panfletos. Racionalista y deísta, fue encarnizado enemigo de la Iglesia Católica, de sus dogmas, de las costumbres cristianas, de su fe en los milagros. Denunció las persecuciones religiosas y predicó un acercamiento racional a los asuntos religiosos, a tono con sus ataques a la injusticia y su proclamación del gobierno de la naturaleza. Entre los años de 1751 y 1765 se publicó en Francia una enciclopedia integrada por 17 volúmenes de texto y 4 de ilustraciones. Constituye prácticamente la suma del pensamiento ilustrado del siglo XVIII y su idea no fue sino el colorario de la teoría del progreso, de la creencia en la fuerza liberadora del saber y de la convicción de que la difusión de este es el mejor medio de lograr la perfección y la felicidad de la especie humana. Compartieron la dirección de la enciclopedia Diderot y d'Alembert y colaboraron en su redacción los principales filósofos de la Ilustración, en una mezcla elocuente con simples escritores de artesanos. Figuran ahí artículos de Voltaire, Rousseau, Montesquieu, Quesnay. Suspendida la edición varias veces y varias veces apresado y perseguido Diderot, prohibida por autoridades civiles y eclesiásticas por el tono liberal y las tendencias materialistas de muchos de sus artículos,
La enciclopedia alcanzó tal popularidad que varias reimpresiones, adiciones, abreviaciones y traducciones aparecieron en unos cuantos años, convirtiéndose en un fenómeno europeo. La enciclopedia tuvo para el siglo XVIII una doble importancia. Fue desde luego el vehículo para las ideas más avanzadas del siglo. Difundió la fe en la naturaleza y en la razón, el pensamiento científico y económico de la época, la filosofía empírica y materialista, las ideas sociales y políticas, la creencia, en pocas palabras, en el hombre y en el progreso. Atacó el despotismo y la intolerancia y, más veladamente, la religión, el dogma, el sacerdocio. Pero fue además una fuente notable de conocimientos prácticos sobre los oficios y las artes manuales que no solamente se transmitieron a la posteridad, sino que afirmaron la conciencia del papel que desempeñaban en el progreso social. Esta importancia y efectividad de la enciclopedia explica el prestigio que el término enciclopedista tuvo en el siglo XVIII, llegándose a tomar como sinónimo de filósofo o pensador liberal. Por estos cauces, la obra de Voltaire y la enciclopedia, la Ilustración, penetró en las cortes y en los ministerios. Muchos gobernantes, hipócrita o sinceramente, quisieron encarnar el déspota ilustrado, amigo de la ciencia, impulsador del progreso, tolerante, fiel en las leyes naturales, defensor de los derechos humanos. La Ilustración encontró en ellos uno de los elementos que más favorecieron su difusión. El por qué estos monarcas, a diferencia de sus padres, sintieron la necesidad de llamarse ilustrados o de serlo realmente, es explicado magníficamente por Paul Hazzard en su valiosísima obra El pensamiento europeo en el siglo XVIII, y nos dice: se trata de un hecho muy complejo y pueden encontrarse entre el despotismo ilustrado y la filosofía de las luces algunos puntos de unión que explican en cierto modo el equívoco. Los déspotas ilustrados luchaban contra los privilegios y de ahí nació una comunidad de acción. Emprendieron una amplia reforma igualitaria, destruyendo los vestigios todavía muy evidentes del feudalismo. Partidarios del progreso, tomaron todas las medidas económicas que parecían adecuadas para favorecer la prosperidad de sus pueblos. Las luces resultaban útiles para el brillo de su reinado y, sobre todo, la centralización administrativa que llevaron a cabo estableció el orden donde se podía ver el reino del desorden. José II de Austria, Catalina de Rusia, José I de Portugal, Carlos III de España, Gustavo III de Suecia, Leopoldo I de Toscania, pueden citarse como devotos de la razón y de las nuevas ideas. Sus medidas administrativas y de previsión militar muestran su empeño, fracasado en ocasiones, de conducir la soberanía del Estado conforme a los principios de la razón. Nadie, sin embargo, mejor que Federico de Prusia, ejemplificaba el despotismo ilustrado con sus innegables virtudes y sus íntimas contradicciones. Federico de Prusia, en efecto, puede ser considerado como el admirador y el más fiel observante de las ideas de la Ilustración francesa. A su genio político, militar y diplomático unía una voluntad obstinada y una capacidad de trabajo excepcional, que solo se distraían en momentos para dar satisfacción a su amor por las letras y las artes. Identificado con los principios e ideales del pensamiento racionalista, puso todo su talento y su energía en traducirlos ejemplarmente en una acción política conducente al engrandecimiento de Prusia. Se concebía a sí mismo no solo como un monarca absoluto, sino como el primer servidor del Estado. Asumió personalmente la política exterior, organizó el ejército y tomó el mando de la dirección de la guerra. En lo interno, tomó a sí mismo las riendas de la administración, de las finanzas, de la industria y de la educación. Multiplicó las escuelas, vigorizó la academia de ciencias, favoreció el florecimiento de las artes, impulsó la agricultura y mejoró la vida de los campesinos. Atendió asimismo a la mejoría del comercio. Impuso en su corte un régimen de moderación, evitando los lujos excesivos. Amigo de la justicia para dar seguridad a sus súbditos, hizo publicar las leyes en forma clara y concisa y abolió la tortura en la investigación criminal. En materia religiosa, estableció la tolerancia y la libertad de cultos, concedió igualdad a todos los credos y admitió a los católicos en la Prusia protestante. No ha habido en todo el siglo personalidad más cautivadora que la suya, y el siglo se volvió hacia él con admiración.
el poeta, el músico, el general que la noche de la batalla recita Racine y se cree un héroe del dramaturgo, el viajero que llama a la puerta de su carroza a los burgomaestres y a los jueces, que interroga a los campesinos acerca de las tierras cultivables, sobre las vacas y la sal, el irónico, el desdeñoso, el refunfuñón, el burlón, el mezquino que procura economizar 2 ochavos, y el hombre genio, el funcionario infatigable que hace comparecer a sus subordinados en su despacho y les exige, tanto como se exige a sí mismo, el diplomático astuto que da jaque mate a Austria, Francia e Inglaterra, aunque tenga que utilizar jugadas prohibidas, y otras tantas encarnaciones que, por medios diversos, terminan en el mismo e idéntico fin, una Prusia más grande. La expansión geográfica de la Ilustración no se detuvo en Europa. Muy pronto cruzó el Atlántico en un paso que ha de ser considerado decisivo para su culminación en el orden de los hechos sociopolíticos. Si en los pueblos hispanoamericanos dependientes de España, y en el caso de Brasil, que depende de Portugal, las nuevas ideas se abrían paso solo hacia la segunda mitad del siglo XVIII, y que llevaban a la acción política hasta las primeras décadas del siglo XIX. En las colonias inglesas de Norteamérica, en cambio, su influencia y su asimilación fue rápida y temprana. Benjamin Franklin, publicista, político, científico, que se ocupó de filosofía y que cumplió como enviado especial a Europa tan buenos oficios en favor de la independencia de Estados Unidos, ya mostraba antes de cumplir 20 años un maduro conocimiento de las ideas de los deístas y de las controversias de la época. Sin embargo, la Ilustración en los Estados Unidos de América tuvo su más alto exponente en Thomas Jefferson. Admirable como es su acción cultural y educativa, la obra que así lo acredita es la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América. En este documento, resumen y consagración de las ideas políticas del espíritu ilustrado, la propia Ilustración encontró su apogeo.